como les comentaba antes de comenzar la sesión, todavía está en comisión, no hay una resolución desde la Comisión de Salud y otras comisiones en donde está la ordenanza de fumigaciones y agrotóxicos. Tienen ustedes micrófono para presentarse. Hola. Buenas noches, mi nombre es Pablo Culbaba, soy vecino de la ciudad de Chascomús hace 10 años y soy miembro de la Asamblea para Fumigarnos Chascomús. Y al lado mío tengo al doctor Damián Marino, es doctor en química y es parte de la Universidad Nacional de La Plata y hace trabajo de extensión y de investigación relacionado a la temática. La dinámica del uso de la banca va a ser una breve presentación e introducción, exposición del doctor y luego un cierre. Presidente del Consejo, concejales, doctor Damián Marino y vecinos presentes, buenas noches. Saludo a quienes pacientemente esperaron estas 3 horas, sabiendo que acá había un tema importante en introductiva, y saludo a los que pudieron reservarse sus 3 horas para esperar afuera, estar ahí presentes ahora y acompañando. Gracias. Éramos el triple de los que están ahí ahora. Mi nombre es Pablo Culbaba, soy hijo de Alicia Rodolfo, compañero de Jimena y padre de Emilia, vecino de Chascomús hace 10 años. En este momento traigo la voz de la Asamblea para Fumigarnos Chascomús, que tiene inicio en abril de 2017 y en cuyas reuniones fuimos visibilizando la amplitud de temas y personas relacionados con los agrotóxicos en esta ciudad. La maestra rural que ve como mientras da clase su escuela es fumigada, el vecino del barrio periférico que ve como del otro lado del alambrado se fumiga, el peón rural que tiene que vivir en un puesto sin poder zafar de los agrotóxicos, el productor que piensa que si no se produce usando agrotóxicos, no se produce. Estamos en este recinto hoy porque sabemos que solo con presión popular hemos logrado avances en este proyecto de ordenanza número 4758, que fue ingresado en junio de 2016. Estar en este espacio no nos divierte, no nos sobra tiempo, dejamos de hacer tareas propias y dejamos de estar con la familia para estar acá hoy. De junio de 2016, cuando fue presentado el proyecto, hasta abril de 2017, el expediente del proyecto solo contenía 2 notas, además del proyecto en sí. Una nota dirigida al INTECH y otra nota dirigida al INTA, nada más. No había respuesta a esas notas, no había seguimiento, no había otras inquietudes u otras búsquedas. En junio de 2017, en este mismo recinto, esta asamblea presionó para que la ordenanza volviese a ser un tema relevante. Y logrado eso, se confió en la labor legislativa de las comisiones. Solo a partir de nuestra movilización hemos logrado que se incremente el número de hojas de dicho expediente, que ahora incluye algunos estudios. Un mes después, se realizó la reunión de comisión conjunta con las comisiones de salud y producción, incluida esta asamblea, incluida el INTA, INTECH, productores y aplicadores. Fue una jornada liviana, introductoria y hasta de presentación de partes. Recuerdo, concluyendo esa reunión, que los vecinos fuimos llamados a apartarnos con un "ahora vamos a trabajar nosotros". Pasaron 3 meses de esa nueva entrega de confianza al Poder Legislativo local. Y vemos que otra vez no hay movimiento. Vemos que el trabajo de las comisiones de salud y de producción en esta temática no existe. No se ven despachos, no se ve que haya convocatorias de expertos o referentes en la temática, no se ve que haya jornada abierta de debate, no se reciben consultas a esta asamblea de vecinos, no nada. El expediente no refleja eso, lo tuve en mis manos a la mañana. Solo hay fotocopias. No hay generación o tratamiento o análisis de conocimiento. Sabemos que hay concejales que dicen: no soy idóneo en este tema, no puedo legislarlo. Entendemos que nadie puede saber de todo. Sin embargo, en este mismo recinto se legisla acerca de producción y no todos son fabricantes, se legisla acerca de salud y no todos son médicos, se legisla acerca de dinero y no todos son contadores, y se legisla acerca de leyes y ordenanzas y no todos son abogados. ¿Por qué entonces se declara la no idoneidad acerca de esta temática en particular? Así pues, decidimos que lo mejor es traer al recinto una voz idónea en el tema, autorizada por su experiencia, título de grado y ámbito de trabajo, que piensa en la salud de las personas, que ha recorrido pueblos fumigados y que sabe lo que es la enfermedad que deriva del modelo de agronegocio que rocía agrotóxicos y solo produce tierra degradada, dinero y muerte lenta. Cedo la palabra al compañero Damián Marino, doctor en Química de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
antes que nada es un gran honor estar acá sentado y que a uno lo convoquen. Yo pongo la cara, pero hay un equipo de trabajo muy fuerte que tengo. Soy parte de un laboratorio que tiene 25 años de trayectoria en todo lo que es la medición de residuos plaguicidas en agua, suelo, sedimento, en biodiversidad, impacto en ecosistemas, efectos en cuanto a daño o estrés genético en organismos acuáticos, etc. Quiero decir que hay un grupo de trabajo muy grande. Al día de hoy soy investigador categoría adjunto de CONICET, profesor de cátedras como química ambiental, físico-química ambiental, introducción a las ciencias ambientales. Así que bueno, tenemos ahí más de 30 publicaciones científicas internacionales. Esto les cuento un poco porque qué es lo que nos parece relevante, que toda esa información que yo puedo ofrecer es generada en el marco de una universidad pública. Ustedes hoy acá están como parte del gobierno y de un gobierno que también democrático y que construye permanentemente junto al pueblo. Y esta universidad pública que con fondos del Estado genera investigaciones independientes. Todos nuestros trabajos son hechos en marco de subsidios nacionales o internacionales concursados, evaluados por pares, otorgados y rendidos peso por peso. En ese contexto de una universidad pública y de la investigación independiente, que además una investigación que ha logrado y ha puesto un desafío enorme como grupo de trabajo, que la información que se construye sea validada en el territorio. Esta investigación, el método científico, cuando solo se suscribe a un espacio, a una oficina, pierde el valor del territorio. Y lo que venimos viendo a lo largo de los trabajos que venimos haciendo es que las distintas asambleas que levantan el tema de los problemas ambientales tienen razón. Las conclusiones que venimos teniendo después de hacer los trabajos es que las asambleas tienen razón. Porque ponen el cuerpo, porque caminan el territorio, porque los motoriza intereses que son colectivos, que muchas veces estos problemas también, cuando uno habla de plaguicidas, agroquímicos, agrotóxicos, biocidas, el nombre y el sinónimo que le quieran poner, muchas veces entran en juego intereses económicos particulares. Las asambleas siempre están detrás de los bienes colectivos. Así que en ese contexto es que hoy me siento acá a charlar o a contar un poco los trabajos nuestros. Obviamente uno tiene que hablar de lo que es el modelo productivo. Un modelo productivo, agroproductivo, que hoy, por ejemplo, en las últimas campañas demandó el orden de 400 millones de litros o kilos de formulados de plaguicidas. Creo que escapa a cualquier imaginación humana. Y si uno piensa que en los últimos 10 años ese número fue de más de 1.000 millones de litros o kilos de plaguicidas, sigue escapando a lo que uno imagina. ¿Qué pasa? Venimos que ese número y ese uso de plaguicidas, ¿dónde están? Hay una ley fundamental y básica de la química que es la conservación de la materia. Lo que ingresa nos va a quedar circulando, se va a transformar, va a tener distintos mecanismos de biotransformación en el sistema, pero va a estar. Y eso es lo que está pasando y lo que muestran nuestros trabajos. Cuando uno habla de plaguicidas, habla de que se aplican, se fumigan, se dispersan, se pulverizan, etc. Y entran en juego 2 o 3 factores claves. Uno es el mecanismo de aplicación, si es mochila, con mosquito, con avión, etc. El otro son las propiedades fisicoquímicas de los distintos plaguicidas. Solubilidad en agua, presión de vapor, toxicidad. Que acá hay un tema muy importante porque alguno de nosotros puede querer cambiarse el apellido, el nombre, lo puede hacer, pero el mal carácter que heredó del padre o de la madre, la picardía de la nona, forma parte de nuestra genética emocional y nunca lo vamos a poder cambiar, no lo vamos a poder renunciar. Y las propiedades físico-químicas de las moléculas son eso, son propias y van a tener y condicionar su comportamiento acá, en Australia, en cualquier lugar del planeta. Y el otro es el clima.
Si hace frío, si hace calor, si la fumigación es a la mañana, a la noche, al otro día el sol vuelve a salir, las lluvias siguen ocurriendo, los ciclos de temperatura, invierno, verano también ocurren. Entonces, es al menos ingenuo querer pensar que uno puede, como ser humano, controlar todo eso. De esos factores, el único del cual tenemos el control es si dejamos que la gota y la molécula salga del sistema de aplicación o no. Todo lo demás son las propiedades físico-químicas, los sistemas ambientales, tipo de agua, de suelo, etc., lo que van a controlar eso de manera natural y autónoma. Nosotros no tenemos ese control. Y eso es así que, por ejemplo, hay estudios nuestros que han medido la presencia de glifosato y atrazina en aguas de lluvia de la ciudad de La Plata. ¿Sí? Consecuencia de estar rodeada también de un cordón hortícola y, como segundo contexto, un cordón de agricultura extensiva muy fuerte. Claramente las concentraciones en la ciudad de La Plata son mucho menores, 10, 20, 30 veces menores de lo que puede haber en un pueblo rural, un pueblo fumigado, un pueblo de 10.000 habitantes. Les comento, se define el pueblo fumigado como un pueblo que tiene menos de 10.000 habitantes, porque más o menos hace que la geografía del lugar y el recuadro haya que prácticamente desde cualquier lado que ingrese el flujo de los plaguicidas van a impactar al centro del pueblo. En esos lugares las concentraciones en agua de lluvia fueron mucho más altas, pero eso nos pone en un contexto como país donde nuestras concentraciones máximas en agua de lluvia son 30 veces superiores a las de Estados Unidos. Y ahí estamos. Eso quiere decir que en una lluvia promedio, por ejemplo en la cuenca del río Tercero, río que nace en Córdoba y desemboca y se forma el Calcarañá y se la Santa Fe, en un evento de lluvia caen 6,5 toneladas de glifosato, más 1,5 toneladas de atrazina. Eso quiere decir. Siguen pareciendo números, pero si yo le digo que eso equivale, que en toda la cuenca, todo el río Tercero, haya una persona cada 40 metros tirando un formulado comercial de glifosato de 1 litro, es donde uno empieza a entender la magnitud de lo que significa el impacto y la presión ambiental del sistema productivo. Uno de los trabajos que también deben haber escuchado, haber visto, es la cuenca del río Paraná, que publicamos en noviembre del año pasado el primer trabajo y en febrero de este año el segundo, midiendo concentraciones de glifosato en los sedimentos de fondo, en el barro, de cada uno de los ríos o arroyos que corren el continente y desembocan al río Paraná, el Gran Paraná, nuestra principal fuente de agua dulce, la segunda cuenca hídrica más importante de América. ¿Y qué vimos? Vimos que a partir de la provincia de Santa Fe hacia abajo la concentración de glifosato, su metabolito ambiental, empieza a aumentar. Aumenta. En el último río monitoreado, la concentración es alta. ¿Cuán alta? Y ahí entramos en un problema, que no tenemos niveles guías, no tenemos niveles de referencia, no solo en Argentina, sino en el mundo. Tenemos un código alimentario totalmente desactualizado. Pero cuando uno piensa que la concentración que mide en ese barro del fondo de un río es del orden de 4 a 5 veces lo que puede haber en un campo de soja con buena práctica, es mucho. Porque en el fondo de un río no se cultiva. En el fondo de un río llegó porque existen estos factores ambientales y propiedades físico-químicas que no controlamos, que hacen que los compuestos se movilicen desde un campo y puedan impactar en el fondo de un río. No solo eso, porque el modelo no es solo glifosato. El modelo es un conjunto de plaguicidas de distinta variedad química. El segundo trabajo de febrero de este año son todas publicaciones científicas validadas internacionalmente, evaluadas en grandes editoriales de referencia. El último trabajo de este colectivo, de febrero-marzo, midió los otros plaguicidas, insecticidas, clorpirifos, hipermetrina, endosulfán, todos los que alguna vez hemos escuchado. Las concentraciones en todos los ríos ahora medidos a lo largo de la desembocadura que desembocan en el río Paraná superaron los niveles guías para protección de la biota acuática. Quiere decir que nuestros peces, nuestros organismos acuáticos, tienen su vida en riesgo. Porque todos los plaguicidas, esencialmente hipermetrina, clorpirifos y endosulfán, prohibidos,
superaron los niveles recomendados. Eso es otro claro ejemplo de lo que no manejamos. Alguno tiene que haber sido víctima o escuchar un comentario. Antes iba y en 2 horas sacaba un montón de pescado, ahora no sale nada, no son más chicos, el tamaño... Bueno, eso está hablando también de lo que son los efectos crónicos de estos plaguicidas, ¿sí? El agudo es el que mata, el crónico es el que te genera algún inconveniente para tu normal desarrollo, crecimiento, reproducción. Nuestros sistemas ambientales están en estrés permanente consecuencia del uso de plaguicidas. Y claramente esto pone en evidencia que esto no es solo un problema del campo, porque uno puede pensar que es un problema del campo, que está ahí, está alcanzando nuestros cuerpos de agua, nuestros fondos de los ríos, nuestro aire a través de la lluvia, pero también alcanza los espacios públicos. Alguno debe haber visto en algún lugar, porque como está tan bien visto que no pasa nada, alguno puede decir, años yo llevo trabajando con estos compuestos y mirá qué bien que estoy, fantástico, agradecer a tu genética. En un año, un par de años charlamos. Es tan natural que se usan los espacios públicos, entre la junta de las baldosas, en las plazas, en las puertas de los clubes, como que se destruyó la práctica del manejo de malezas con métodos manuales y convencionales por el químico. Digamos, se pone en un lugar donde no debe estar. Y ya no estamos hablando de que si es para producir más, menos. Directamente es consecuencia del modelo productivo que cruzó la frontera agrícola porque se naturalizó el uso de plaguicidas y se incorporan a los espacios públicos. Nosotros tenemos información donde en algunos espacios públicos las concentraciones son hasta 50 o 60 veces por encima de lo que hay en un campo de soja, siempre tomando como referencia a un campo de maíz, dependiendo de los plaguicidas. Y eso, y me parece muy interesante que lo planteaban algunos puntos de la ordenanza, que se tenga en cuenta las escuelas rurales. Porque cuando hablamos de escuelas rurales, hablamos de futuro, salud infantil, un derecho elemental como es la educación primaria, gratuita, universal de este país. Deben saber que hace nada, este mes que todavía corre, fue el primer juicio en Argentina por fumigaciones de escuelas rurales y que fueron condenados tanto el aplicador, el productor, como el dueño de la empresa de la fumigación. Digamos, la justicia entendió que había habido una falta al Código Procesal argentino. Fueron sentenciados en el marco penal. Pero, ¿porque el juez se le antojó? No. Había suficiente información. Una de esas fue parte de nuestro estudio, 2 tesinas de grado, donde pudieron demostrar que los nenes de las escuelas rurales, haciendo un estudio, si uno piensa el cuadrado, los puntos cardinales, la escuela, tomando muestras, colgando dispositivos para captar aire en los 4 puntos cardinales durante 30 días, 2 veces al año, ¿sí? Porque como ustedes saben hay épocas de máxima intensidad, circulación de uso de plaguicidas y épocas de menores, 2 momentos del año. Lo que vimos es que el 70% de las muestras en escuelas de Entre Ríos y de acá de la provincia de Buenos Aires dieron positiva por lo menos para glifosato. Eso estaba hablando de que los nenes estaban expuestos producto del modelo que los rodeaba y que le ingresaban los compuestos a su zona de la escuela. Un caso como el de Ana Zabaloy, también acá en Areco, que no podía tener huerta, quería enseñar a sus nenes a consumir alimentos saludables, querían hacer la huerta y nada crecía. Y cuando le fuimos a medir, en el patio de la escuela tenía hasta 5 plaguicidas, consecuencia de los campos que la rodeaban. No solo así, el día que estábamos ahí, andaba un mosquito fumigando y un avión. Eran las 11 de la mañana. En estas escuelas rurales también pudimos ver que no solo hay glifosato, de nuevo, había cipermetrina, había endosulfán, había clorpirifos en el aire. Y que esos niveles de esos insecticidas, cuando uno hace una evaluación de riesgo en salud, si vamos a hablar de salud, daba que los nenes estaban en riesgo, es decir, tenían su salud hipotecada. Y eso va de la mano de un trabajo de la doctora Delia Iyaza de Río Cuarto, directora del Instituto Genético de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde ella pudo demostrar
trabajando sobre epidemiología humana, ¿sí? Porque no podemos andar inyectando endovenosos, plaguicidas para hacer estudios, pero pudo demostrar con estudios epidemiológicos y de laboratorio, haciendo sobre mucosa bucal cuál era el estado genético, cuál era la salud celular que tenían esos nenes, y pudo demostrar que los nenes que vivían y tenían sus actividades cotidianas a menos de 500 metros de las zonas fumigadas, en términos generales, tenían daño genético. Son nenes que si no cambian de vida, imposible, por la condición social, como las periferias urbanas, lo que significa. Esa gente de las periferias están realmente expuestas a una situación muy compleja desde el punto de vista de plaguicida. Esos nenes tenían daño genético, esos nenes tienen condenada su salud. Y ya no es, me parece. Son datos científicos. La Sociedad Argentina de Pediatría lo publicó en castellano, replicó el trabajo en castellano, porque entendió que eso era muy relevante y que hablaba de lo que estaba ocurriendo. Créanme que puedo hablar en cuanto a plaguicidas, podemos estar toda la noche. Tenemos muchos trabajos hechos. El último, miren, es uno donde pudimos demostrar que el glifosato se acumula en los suelos. Lo hicimos en la zona de la provincia de Entre Ríos y también se hizo en este lugar con gente muy seria y muy comprometida del INTECH, trabajando en conjunto. El glifosato se acumula en los suelos. Eso de que toca el suelo y desaparece es un mito, pero hace tiempo que es un mito. Nació mito. Quiere decir que cada 5 aplicaciones que se realicen sobre un suelo, 1 miligramo de glifosato se acumula. Y que lo que hoy uno está viendo en los suelos tiene que ver con un proceso de acumulación de 6 años. Por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes para pensar que esos suelos de alguna manera se recuperen. Hoy también hay alternativas de producción. Ustedes saben, muchos municipios están adheriendo a lo que se llama la RENAMA, porque cuando uno piensa en una ordenanza como la que se está proponiendo, es natural que aparezcan tensiones respecto a qué pasa con mis tierras en ese lugar. Hay alternativas. La RENAMA es una red nacional de municipios que adhieran a la agroecología, que involucra a toda una serie de profesionales que asesoran en ese estrés emocional que van a pasar los productores de salir del uso de químicos, pero tienen que confiar que a la larga van a no solo ver disminuidos sus gastos, sino que van a ver mejorada su salud y el ambiente. Hay muchísimas experiencias agroecológicas a lo largo y ancho del país, una más grande que otra. Ya no hablamos de un pedacito de tierra, hoy en Argentina hablamos de 25 o 30.000 hectáreas dedicadas a la agroecología. Establecimientos como la Aurora de 600 pico hectáreas, la Primavera más de 1.000, digamos, grandes establecimientos productivos. Que también tenemos estudios hechos. Esos sistemas agroecológicos inmersos en una matriz productiva convencional, el modelo químico, también tienen, si bien nosotros hicimos estudios desde el borde, la interfaz entre el sistema agroecológico y el convencional hacia adentro, vimos cómo ocurre todo un gradiente de concentraciones de plaguicidas desde el borde hacia adentro. Digamos, hay una presión ambiental del modelo convencional sobre el agroecológico, pero hay un dato fundamental, porque nosotros como humanos somos bastante idiotas, pero los bichos son muy inteligentes. Estudios con lombrices, simplemente un organismo tan simple que tiene un rol fundamental de recuperar la calidad de los suelos. Cuando uno evalúa el número de lombrices en la unidad de volumen en el convencional y empieza a meterse en el agroecológico, empieza a ver que en el convencional en la unidad de muestreo hay 1, 2, 3 y en el agroecológico hay más de 40. Y uno empieza a correlacionar las curvas y mientras que del convencional al agroecológico las lombrices hacen esta curva, los plaguicidas hacen esta. Claramente están eligiendo vivir en un ambiente sano. Lo pueden hacer. Esos organismos también brindan un bien y un servicio ambiental muy fuerte recuperando los suelos. No van a usar ningún químico y en 2 o 3 años van a tener recuperada su capa arable, mientras que el convencional, a pesar de todos los químicos que usan, los rindes son prácticamente los mismos, y si no usaran químicos, recuperar la capa arable con tan poca biodiversidad les puede llevar más de 30 años. Y de eso estamos hablando, de pensar en cambiar la estrategia productiva y resguardar la salud
pero como un sistema a largo plazo. Tenemos que trabajar urgente con las escuelas rurales, tenemos que trabajar urgente cuidando mínimamente a la población que vive en la zona periurbana, y eso implica bajarle la carga de plaguicidas y de exposición que tienen. Por eso es muy importante este tipo de ordenanza, que no son el fin de nadie, son el inicio de un concepto de salud colectiva integral donde, miren, justamente se había estado discutiendo algo de salud acá hace un rato. Bajan los gastos en salud. Digamos, hay que mirar esto de manera integral. No se puede mirar solo una parte de la historia. Cuando vos tenés menos gente enferma, tenés no solo gente más contenta y más saludable, sino también tenés menos gasto en salud si lo quieren mirar desde ese costado. Es fundamental este tipo de ordenanzas para resguardar eso. Bueno, estoy un poco en el tiempo que me tenían asignado. Me gusta cerrar esto porque muchas veces todos nuestros trabajos están subidos a web, están publicados en revistas internacionales, están a disposición del que lo quiera leer, hay carpetas armadas, todo eso está. Posiblemente estemos acá y alguno puede decir, bueno, yo no sabía. Esto que los plaguicidas pueden moverse kilómetros y kilómetros y kilómetros desde el suelo y alcanzar distintos espacios ambientales y afectar la biodiversidad. Era un ignorante. Me gusta pensar que hay que escuchar mucho a la gente que está en el territorio. Yo creo que como concejales ustedes han sido electos para escuchar y cuidar a cada uno de los ciudadanos que los eligió. Y esto de no saber, en este salpiqueo punteadito de cosas, espero haber aportado algo de información. Y me gusta, porque creo que es justa para esta circunstancia, traer una frase de alguien que representa, y representó y representará a la Argentina a nivel mundial, que es Ernesto Che Guevara, que dice que el saber nos hace responsables. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Estimados concejales, tienen ante ustedes una oportunidad histórica de volverse parte del frente de municipios que priorizan la vida antes que la muerte. Estos municipios ya entendieron que el desarrollo local de sus economías tiene que ser sostenible, regenerativo, en transición a depender menos de insumos no locales y generar mano de obra. La labor campesina también es mano de obra, el laborar de la tierra también es trabajo. Volver a un campo con gente adentro y dejar de lado los desiertos verdes. Desde esta asamblea llegamos a esta instancia de banca abierta sabiendo que estos 30 minutos son únicos. Pues la ordenanza que reglamenta la banca abierta, en su artículo 8 dice: a partir de dicha intervención, el cuerpo considerará como de su conocimiento lo expuesto. Ya saben, ya sabemos que saben. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener ordenanza. Muchas gracias. Me permito agregar una nota de parte de la Asamblea, donde queda sentado que estuvimos presentes,
Y las planillas con las 900 firmas que venimos juntando hasta ahora, donde los vecinos dicen que apoyan y que están interesados en esta ordenanza. 900 vamos a estar. Gracias.